A todos quienes nos escuchan en este espacio Zoom y en nuestras redes sociales y quienes escucharán y verán este programa en diferido posteriormente en nuestra página web y en los canales de Zoom y YouTube, de YouTube y de Facebook, corrijo. Para el día de hoy, jueves 4 de agosto, en esta mañana fría bogotana, vamos a reconstruir los eventos del ataque terrorista de las FARC contra la población civil del municipio de Roncesvalles, Tolima, en hechos ocurridos el 14 de julio de 2000, en medio de una oleada terrorista contra diversos municipios con el mismo esquema, asaltos masivos contra estaciones de policía prácticamente desguarnecidas, destrucción total de la instalación del puesto de policía, destrucción de la alcaldía, destrucción de las oficinas del Banco Agrario, asesinato de personas que estaban dentro de esas instalaciones, robo de dineros y una cantidad de tropelías aleves y aterradoras que una vez más, lo resaltamos, fueron olímpicamente obviadas por el izquierdista Francisco de Rú en la elaboración de un mentiroso, siniestro y torvo informe de la supuesta verdad del conflicto armado. Por eso continuamos en esta tarea. Hoy ya son 168 episodios y habrá muchos más, desafortunadamente, de lo que ha sido la realidad de esta acción criminal de los brazos armados del Partido Comunista contra los colombianos. Mi coronel, desde la década de 1960, las cuadrillas del grupo narcoterrorista de las FARC se diseminaron en todo el departamento del Tolima. Realizaban acciones propagandísticas usando el terrorismo como medio publicitario en favor del agresivo comunismo. Buscaban mediante esos crímenes dar la imagen de que dicho grupo bandolero, con raíces sociales en la región, avanzaban hacia la toma del poder en Colombia. En esa situación, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica del municipio tolimense de Roncesvalles, ubicado en los límites con el municipio quindiano de Pijao, sobre la cordillera central? Bueno, mi coronel, vamos aquí a analizar, a hacer un poco de geografía, geopolítica y análisis geoeconómico y geosocial, etc. Mapa de Colombia a la izquierda, departamento del Tolima, que ya lo hemos presentado varias veces, ubicado en todo el centro, un poco cargado al occidente del país y sirviendo de engarce o de punto de unión de los departamentos de Valle, Cauca, el Viejo Caldas, el Huila, el Meta y en parte el norte de Caquetá con la capital de la República y con el centro del poder del país. Y dentro de ese departamento encontramos un municipio supremamente ubicado que guarda la misma simetría del Tolima con Colombia. Me explico. Mientras el Tolima está ubicado en el centro occidente de Colombia como departamento, el municipio de Roncesvalles está ubicado en el centro occidente del Tolima. Y este municipio, pues, está limitado con el centro del país, con el resto del centro del país, por la cordillera central que corre paralela a su límite occidental. ¿Qué otra característica tiene? Pues que por la configuración de la topografía colombiana, hacia el occidente es un municipio bastante montañoso con clima de páramo y hacia el oriente ya es clima templado y en alguna parte prácticamente cálido porque va cayendo o se va aproximando a lo que más adelante se convierte en el valle del río Magdalena. Es decir, al cruzar por San Antonio de los Micos y Ortega, ya se entra al valle del río Magdalena. Entonces es un municipio que tiene unas características geográficas importantes, que está limitando por el occidente del municipio, lo vemos aquí, con el municipio de Pijao en el Quindío. Pero repetimos, para llegar a esta línea fronteriza que tiene con el Quindío, hay que cruzar la cordillera. Y hacia el oriente está el municipio de San Antonio de los Micos y al sur el municipio de Chaparral, que ha sido afectado por la violencia enormemente
y que constituye parte de esa zona que llamamos el sur del Tolima, de la cual hemos estudiado un montón de eventos ya de violencia desde la época de las guerrillas comunistas hasta la era actual. ¿Qué otra característica tiene el municipio de Roncesvalles? Que al nororiente limita con el municipio de Rovira, que ha sido otro municipio bastante afectado por la violencia a lo largo de la historia, y que en la parte rural montañosa casi limita con el municipio de Ibagué en su parte montañosa, en su parte más rural, y está también limitando al norte con el municipio de Cajamarca, con unas carreteras de tercera categoría para la época, pero que permitían el tránsito ya hacia el norte de Tolima, que es otra zona que ha sido muy afectada por la violencia. Basta con mirar sus nombres: Anzoátegui, Santa Isabel, Venadillo, Líbano, Casabianca, Mariquita, etc. Entonces, esta cordillera que sirve de límite occidental a Roncesvalles, eh, lo comunica hacia el sur con el Huila, con el Tolima, corrijo, con el Huila, con el Cauca y con el Valle. Y hacia el norte lo coloca limitando ya con el centro del país, inclusive llegando prácticamente hasta Antioquia por el Viejo Caldas o a Quindío, en esta zona de Pijao. Pero igualmente al cruzar hacia el oriente llega a Honda y cruza el río Magdalena y está en Cundinamarca. Es una zona estratégica para guerra de guerrillas muy importante, y por eso Roncesvalles ha sido históricamente un foco de trabajo de las guerrillas comunistas, no de ahora sino de siempre. Estas fotos del terreno, hermosas como toda nuestra topografía, nos dan una información más clara de lo que es Roncesvalles. Entonces vemos el caserío, el municipio enclavado en una especie de valle en la parte baja de la cordillera, con unas carreteras llenas de curvas y con una zona ya deforestada, como desafortunadamente ocurre en Colombia, con pastos para ganado, con algunas edificaciones ya de 2, 3 pisos, y vemos que al occidente, en los límites con el Quindío, es páramo. Aquí vemos las plantas de Frailejón y esta laguna, que es una de las tantas lagunas que se encuentran en la cordillera central y que irrigan precisamente toda esta región para que se mantenga este verde y esta presencia espectacular. Y aquí vemos la carretera que va desde, esta carretera es ya una foto reciente, pero no es que esté muy desarrollada ni muy avanzada, pero es una carretera ya que une al Quindío con el Tolima por los límites de Roncesvalles y Pijao, y está construida sin pavimentar por toda la cordillera. Favorece sí el desarrollo de o la actividad económica y social de esta región, pero afecta, como se ve, el medio ambiente porque causa un daño tenaz. Y la siembra de eucaliptos lo que hace es secar más las fuentes hídricas, los niveles freáticos del agua, ya que el eucalipto es un árbol que consume muchísima agua. Y aquí vemos en la carretera uno de los paisajes típicos, de los panoramas típicos: una casa construida al lado de un pequeño cultivo en la parte baja de un cerro sobre la carretera, con sus caballos y con sus campesinos típicos de Colombia. Eso pues es una descripción muy general de lo que es el municipio de Roncesvalles, tanto en lo urbano como en lo rural, igual que en los municipios de esta zona colombiana, de la zona andina. El más o menos 25 a 30% son habitantes urbanos y el 65, 70, 75% son habitantes rurales, es decir, campesinos. Eh, Eso sería una pequeña descripción para colocarnos en un entorno geográfico de la zona donde delinquen las cuadrillas 21 y 50 que asaltaron en ese momento al municipio, al área urbana, y causaron grandes daños. Mi coronel, ¿cuáles fueron las circunstancias y hechos que antecedieron al arrasador ataque terrorista de las cuadrillas 21 y 50 del autodenominado Comando Conjunto Central de las FARC contra los habitantes del municipio de Roncesvalles el día 14 de julio del año 2000?
Bueno, mi coronel, ya hemos visto en dos emisiones anteriores que en esta zona delinquía una serie de bandidos dirigidos por alias Jerónimo Galeano y por Alfonso Cano. Y en dos ocasiones anteriores hemos hecho como una rememoración de la cantidad de delitos que cometieron, de actos criminales, y pues no los repetiríamos aquí porque sería como reincidir en algo que ya se dijo. Y los oyentes o los teleaudientes que nos ven y nos escuchan, pues consultando los videos de Jerónimo Galeano encuentran toda la información que también están en nuestra página. Pero hay unos antecedentes que son sumatoria de acción táctica, de acción estratégica, de acción política, y que están atados con lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, en plenas, comillas, conversaciones de paz, comillas, del débil y laxo gobierno del señor Pastrana, Andrés Pastrana Arango, con las FARC en el Caguán. Entonces miremos que el primer antecedente de eso es efectivamente la debilidad de carácter y la irresponsabilidad de Andrés Pastrana Arango, pensando en conseguirse un premio Nobel de Paz, cómo le entregó la soberanía no de 5 municipios, sino de casi medio país al secretariado de las FARC para que desde allá dirigieran y cometieran estos actos. Es que al mirar en retrospectiva, aterra y parece incomprensible e ininteligible para una persona con 5 dedos de frente o con un coeficiente intelectual normal entender cómo el señor presidente Pastrana seguía dialogando o enviando a sus delegados a dialogar e inclusive viajó otra vez al Caguán a rendirle cuentas a tiro fijo, y estos bandidos se pudieran pasear eh, orondos por el Caguán con unas barrigotas impresionantes, con unos vehículos Toyota robados en las capitales que se movían abiertamente por los carreteables del Caguán y del Meta sin que la fuerza pública, la fuerza militar pudiera entrar a, a ejercer soberanía y a capturarlos. Y era a menudo que ocurría que salían y cometían este tipo de tropelías, de crímenes, y no pasaba nada porque se replegaban hacia la zona de distensión o se cometían tantos delitos que la Fuerza Aérea no tenía la capacidad de apoyar a las unidades terrestres con transporte o con fuego para ir a responder ante los continuos ataques. Entonces, han pasado ya 20 años de eso, ya la historia nos da una generación, 2 generaciones para tener una visión más clara de lo que en su momento cuestionamos y nos pusimos muy serios a ir reconstruyéndolo precisamente para la historia, y hoy nos queda más claro que hubo una debilidad de carácter y una irresponsabilidad extrema del señor Pastrana. Y como suele suceder en la política, es uno de los críticos hoy en día de todo lo que sea de las FARC, cuando él es el responsable principal de que las FARC hayan dado ese salto cualitativo. Y se auto atribuye que fue que él los puso como terroristas ante el mundo. No, eso lo sabía el mundo entero. Fue el ataque a las Torres Gemelas lo que los puso ante terroristas, porque el Departamento de Estado lo señaló como uno de los grupos criminales que hacían terrorismo. Y lo segundo, que él fue quien trajo el Plan Colombia, y eso es falso. El Plan Colombia se lo impuso la administración Clinton a Colombia cuando la vio que se iba a acabar. Y por eso fue que ganó el presidente Álvaro Uribe Vélez y materializó las ayudas del Plan Colombia, que no eran tampoco demasiadas, sino materializó una política de lucha contra el terrorismo, que fue lo que no tuvo el señor Pastrana ni tuvo Samper. Entonces, esto debe quedar claro para la historia, pero también nos llama la atención que así como el señor de Rú no toca para nada, no toca para nada al Partido Comunista y a las FARC en todo lo que han hecho, tampoco toca a los expresidentes que en cabeza de Samper, de Pastrana, de Barco, de Belisario y del mismo Santos se arrodillaron ante los delincuentes y les permitieron que el país llegara a donde estamos en este momento. En segunda medida, siguiendo con la lista de hechos, tenemos que era común para esos días el asaltos a municipios. Es que de hecho, se agota uno de hacer la reconstrucción de municipios asaltados y destruidos por las FARC durante el gobierno de Pastrana. Es que son muchos. Así, por ejemplo, por mencionar,
en el solo Tolima, Cajamarca, Dolores, Purificación, Prado, este mismo de Anzoátegui, este que estamos mencionando aquí hoy de Roncesvalles, los corregimientos de Ibagué, todos fueron atacados y destruidos, en el Quindío Apijao, en el Huila, Algeciras, Colombia, Baraya, Vega Larga, Pitalito, es decir, todos los municipios más o menos organizados del país fueron blanco de unas acciones criminales terribles. Y aquí en Cundinamarca, Pulí, Jacopí, Silvania, Cabrera, Venecia, en el Tolima también Icononso. Es decir, es que es muy larga la lista. Los municipios de Caldas casi todos fueron atacados por la guerrilla y destruidos, hasta caseríos como Arboledas Caldas, que casi no es nombrado, fue completamente arrasado por estos delincuentes. Y el señor Pastrana seguía arrodillado en el Caguán, enviando a Gumercindo Ricardo y al señor Gómez a que negociaran la paz. Entonces, esto hay que contarlo y tiene que quedar escrito porque el país debe conocer y el mundo debe conocer la verdad. La otra razón era que el pie de fuerza era insuficiente, no había sino 2 brigadas móviles, se acaba de crear la tercera, que tuvo un fracaso monumental en el Caguán, con el ataque al Villar, en la quebrada del Villar, y los batallones de contraguerrillas que tenían algunas brigadas, no todas tenían, y los demás eran soldados regulares, y la Fuerza Aérea tenía unos aviones, pero no tenía una flota completa para apoyar las operaciones militares, y la aviación del ejército era incipiente, estaba comenzando a crecer hasta ahora. Los ataques eran violentos en diversas regiones del país. Ya mencionamos algunos de los municipios que fueron atacados por los terroristas, pero además de eso era común las pescas milagrosas que hacía el señor Romaña en la carretera, los secuestros que hicieron en Antioquia, en el Viejo Caldas, en la costa Caribe, el asesinato de la señora que fue ministra de Cultura en los límites de el Cesar y el Magdalena, los robos descarados a la administración pública, la renuncia masiva de alcaldes o el traslado de alcaldes que tuvieron que venir a gobernar desde las capitales, el temor que tenía la ciudadanía porque estos delincuentes de las FARC llegaban a las fincas y secuestraban o asesinaban a quien no estaba de acuerdo con ellos o los desterraban y les robaban sus fincas. Y se calcula que durante el gobierno de Pastrana entre 15.000 y 30.000 millones de dólares de la época salieron del país porque muchas personas vieron o creían que esto se iba a acabar y que ya las FARC iban a tomar el poder. Entonces, eso es lo que no conocen los jóvenes, y cuando dicen que Uribe, paraco, asesino y que es el peor enemigo que tiene Colombia, no saben que fue en el gobierno del señor Álvaro Uribe que el país recobró la institucionalidad y algo que casi nadie recuerda, el respeto por el presidente. Fueron tan desastrosos los gobiernos del señor Samper y del señor Pastrana seguidos que ya el país miraba al presidente de la República o a la figura de la presidencia de la República como un cero a la izquierda. Y fue precisamente esta acción contra las guerrillas y recuperando el orden que recuperó o trajo nuevamente a la mesa del respeto y la urbanidad la dignidad que merece un señor presidente. Lo que pasa es que probablemente los que hemos mencionado no fueron dignos de ser presidentes. Al mismo tiempo, el ELN y las AUC, eso no se puede negar, la ELN y las AUC se descararon cometiendo actos criminales. Entonces el país estaba prácticamente repartido. Entonces en un sector mandaban los narcos del cartel de Cali, de Medellín y del norte del Valle y otros delincuentes que ya tenían sus propios carteles. En otro sector mandaba el cartel de narcotraficantes del ELN. En otro sector del país, el control lo ejercían los narcotraficantes de las mal llamadas autodefensas paramilitares. Y en otro gran sector del país gobernaban las FARC o imponían el terror las FARC. Los alcaldes les tenían que rendir cuentas y todo gracias a que el señor Pastrana andaba buscando un premio Nobel de Paz. Bueno, o sea que esto que nos pasa ahora no es nada nuevo. Paralelamente con esto, para la misma época, la Quinta Brigada realizó una operación que es icónica en la historia
del conflicto armado en Colombia y la dirigió el general Martín Orlando Carreño, que era el comandante de la Quinta Brigada en ese momento, era brigadier general, y detectó en los límites de Santander con Boyacá y con Casanare la presencia de un grupo grande que venía desde la zona del Caguán a recuperar el control del Magdalena Medio que estaba perdiendo las FARC. O sea que el honorabilísimo senador hoy, Pastor Alape, estaba perdiendo el control de esa zona. Entonces le enviaron un refuerzo grande desde el Caguán, donde venía mucho menor de edad. Y fue una operación contundente por el estilo de la operación Anorí, pero esta vez contra las FARC y con nuevas condiciones. Y el ejército acabó con esa cuadrilla completa en esa operación. Entonces, esa acción de las tropas del ejército motivó a las guerrillas de las FARC para que lanzaran una serie de acciones criminales en todo el país que se materializaban fundamentalmente en los ataques terroristas contra la población civil de muchos poblados, entre los cuales hemos mencionado algunos. Eso a grandes rasgos, él era como el ambiente en que se estaba viviendo el desorden público en el país en ese momento. Mi coronel, ¿de qué manera el diario El Nuevo Día de Ibagué reconstruyó en videos los hechos del arrasador ataque terrorista de esas cuadrillas 21 y 50 de las FARC contra los habitantes del municipio de Roncesvalles? Bueno, mi coronel, el diario, el Nuevo Diario de Tolima tiene una característica que desde la época de la violencia tripartidista siempre fue muy enfático en hacer unas crónicas, pequeñas sí, pero crónicas, de lo que ocurría con la violencia en distintos momentos y en diferentes municipios y por diferentes actores. Hoy los archivos de ese diario tienen una información valiosísima porque aunque le falta profundidad analítica, tiene datos que son muy valiosos y eventos que no se pueden olvidar de la memoria y que ya un investigador pues puede, a partir de esa información, profundizar más. Entonces, cuando se cumplieron 20 años, o sea, en 2020 se cumplieron 20 años del asalto terrorista de las FARC, del mal llamado Comando Central Conjunto de las FARC, por medio de sus cuadrillas 21 y 50 contra el municipio de Roncesvalles, elaboraron un pequeño video de 3-4 minutos que vamos a ver a continuación, en el cual, si uno se concentra a escuchar lo que dice ahí, nos da una imagen de lo dantesco que fue ese ataque criminal y de la sevicia con que los terroristas de las FARC asesinaron a sangre fría a los policías que ya estaban rendidos, inclusive unos de ellos ya heridos de muerte o heridos con varios disparos en el cuerpo y rematados con tiro de gracia, y sobre todo que no lo dicen ni policías ni miembros del ejército ni del Estado colombiano, sino que lo dice una persona que para la época era un civil y era concejal del municipio. Entonces veamos el video. En Roncesvalles se vivió hace 20 años el terror de la guerra, cuando integrantes de los frentes 21 y 50 de las FARC atacaron el 14 de julio de 2000 esta población del sur del Tolima. Un combate que inició sobre las 9:30 de la noche y culminó sobre las 4 de la madrugada, luego de que a los policías se les acabara la munición. Pero lo peor para los uniformados llegó al salir el sol, pues ya rendidos fueron ejecutados por los subversivos. Eso lo recuerda el exconcejal Jesús Antonio Pareja Molina, quien vio de frente la masacre. Recuerdo esta toma, 14 de julio, año 2000. Esa tarde llevamos a cabo un consejo de seguridad, el alcalde, el personero, comandante de policía y por supuesto este servidor, que era el presidente del consejo. Esa noche esperábamos los equipos de la emisora naciente, La Voz de la Tierra. Combate desde las 9:30 de la noche hasta el otro día. Los policiales fueron ultimados sobre las 7:30 de la mañana. Prácticamente los vimos morir allí, ajusticiados de una forma pues bastante cruel. Esto dio un pie para que
se llevaran a cabo otras situaciones violentas con la población civil, despojos de tierra y otras situaciones que se vivió por largo tiempo en el municipio de Roncesvalles y que hoy por hoy lamentablemente no se han esclarecido. Son situaciones que uno no quisiera volver a vivir y por supuesto que son imborrables en la mente de cualquier ser humano. Esta se trató de una de las tantas incursiones armadas sobre las poblaciones tolimenses que sufrieron por años la guerra entre las FARC y el Estado, y que aunque ya no se siente con la misma intensidad, todavía se vive la zozobra en algunas regiones del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, Sí, señor. por favor, nos señala los hechos más resaltantes de esa sanguinaria y destructiva acción terrorista contra el área urbana de Roncesvalles por parte de los comunistas cuadrillas 21 y 50 de las FARC. Bueno, mi coronel, entonces vemos una portada del periódico El Nuevo Día que nos indica lo que estábamos hablando ahora. Aquí en la parte superior izquierda vemos que además de que nos relatan que cayeron 13 policías asesinados en la zona de Villavicencio, ese mismo día estaban liberando al alcalde, al hijo del alcalde, por quien habían pedido un rescate bastante grande. Y por esa época también fue conocido un caso que aterró en el país de una señora que ha sido reina de belleza ya del departamento del Meta y tenía un bebé de 3 añitos y venía por la carretera en un vehículo particular y fue interceptada por este bandido del Romaña y la llevaron secuestrada hacia el monte. Y entonces el niño le preguntaba a la mamá qué era lo que estaba pasando y ella le decía que era que estaban haciendo un juego, así como en la película de La vida es bella, entre el bueno y el malo, pero que ya de pronto llegaban los buenos a rescatarlos. Y de esa manera valió como durante 2 meses el secuestro de ella con el hijo, mientras la familia pagaba la enorme suma que les pidieron por rescatarlos. Entonces son hechos que se deben repetir y repetir para que la memoria no los olvide y que el hecho de que el señor de Rú haya hecho un informe, haya elaborado un informe tan siniestro, torvo y mentiroso, no puede ser que la verdad no se conozca ni se reviva. Afortunadamente en las redes se consigue mucha información y en los archivos de inteligencia y los archivos que cada persona tenga sobre estos temas que se pueden acopiar y armar por reconstruir los hechos. Entonces, este municipio o esa oleada comenzó más o menos como desde el 11 del mes de julio en distintas partes del país y en el Tolima en varios municipios. Al llevar esa iniciativa estratégica, los delincuentes se presentaba el hecho de que eran sorprendidos los agentes de policía en distintos poblados. Y en el caso específico de Roncesvalles, ya el comandante de la policía de el Tolima tenía la información, pero no tenía la capacidad de apoyarlo, no había forma, no tenía medios. Y el ejército estaba comprometido al tope en diferentes regiones, tratando de evitar precisamente estas tomas, los retenes, los secuestros, y había combates permanentes. Era una situación complejísima. Y la guerrilla pues tuvo la facilidad, las cuadrillas 21 y 50, dirigidas por Jerónimo, y cumpliéndole órdenes a Alfonso Cano, que en ese momento estaba sentado en el Caguán, rozagante, tomando brandy
de la mejor calidad, o whisky, o vinos, y comiendo viandas con los delegados del gobierno y con la cantidad de lagartos que llegaban allá a hacer el espectáculo de periodistas nacionales e internacionales y personajes, porque el señor Pastrana, en medio de su búsqueda del Premio Nobel de Paz, hasta trajo a la reina Nur de Jordania y la metió allá. Y trajo también a unos dirigentes de la Bolsa de Nueva York a que hablaran con Raúl Reyes a ver cómo llevaban dineros para invertirlos en la bolsa. Y así, esto era un carnaval de infamia que solamente quienes lo vivimos y lo recordamos por su dimensión y su drama, podemos contar algo de lo que la memoria nos ayuda a reconstruir antes de que sigan pasando los años. Entonces, tuvieron tiempo de rodear el pueblo, de acopiar los cilindros cargados con explosivos, sabían toda la información de cuántos agentes había, porque naturalmente, como decía un señor cuando vimos la semana anterior el hecho del ataque terrorista de las FARC a Santa Elena de Lopón, había dentro de los pobladores civiles gente que les cooperaba o que eran de los mismos o que son miembros de la guerrilla o que son integrantes del Partido Comunista. Entonces, esperaron que anocheciera el 14 de julio, el 13 para amanecer 14, y comenzaron el ataque a la 1 de la mañana. Los agentes combatieron como héroes, eran 13, y en medio del combate se desplomó una pared y un agente quedó atrapado allá. Todos pensaban que estaba muerto. Y luego los otros 12 ya tuvieron que replegarse porque se les acabó la munición y se metieron a una casa enseguida que también estaba ya casi destruida, pero que por lo menos tenía alguna protección de las paredes para evitar que los asesinaran, hasta que se les agotó completamente la munición. Entonces los terroristas entraron, ya había unos agentes heridos, 3 de ellos estaban heridos, y les dijeron que se rindieran, que no les iban a hacer nada. Y los agentes, pues ya sin otra posibilidad, salieron rendidos, inclusive ayudaron a sacar a sus compañeros y les ordenaron arrodillarse para que les pidieran perdón como un hecho de humillación. Los agentes sin otra posibilidad les hicieron caso, y cuando estaban arrodillados vinieron uno de los asaltantes por detrás y con tiros de pistola en la nuca los asesinaron a todos. Entonces quedaron 12 agentes asesinados ahí. Otro que fue asesinado, que lo capturaron en una casa, también lo sacaron, fueron 13, y sobrevivió apenas uno, el que estaba debajo de la pared. Fue casi imposible el apoyo del ejército porque en alrededor del municipio por donde se presumía que podían entrar las tropas había emboscadas. Tuvo que hacerse un ejercicio con apoyo helicoportado que no era suficiente en la época, y el resto a pie porque no se podían mover en vehículos. Entonces el apoyo se demoró unas cuantas horas en llegar, y eso ocasionó que más adelante el Estado, en cabeza de la Policía Nacional, fuera sancionado por una obligación de pagar una indemnización a 3 de los familiares de los agentes. Pero lo que se vivió esa noche fue dantesco. Los testimonios de los habitantes del pueblo son aterradores. Las señoras tratando de proteger a sus hijos, a los niños, las casas destruidas, el municipio sin luz, sin agua, sin comunicación telefónica, el alcalde, los secretarios y los concejales aterrorizados, metidos en las casas sin poder hacer nada para salir a dirigir la población. No había defensa civil, no había bomberos, no había nadie que pudiera traerle algo de tranquilidad en medio de la zozobra a los habitantes, hasta que por fin pudo entrar el ejército y desalojar los delincuentes. Pero las fotos que vemos son aterradoras de cómo quedó el municipio, el área urbana completamente destruida, porque estaban haciendo la paz. Entonces uno mira nomás con este par de fotos cómo el señor Pastrana seguía tolerando esa vagabundería que había en el Caguán y no suspendía esos diálogos, o no le ordenaba a las fuerzas militares que fueran también y los atacaran allá con la misma dimensión
ya que como estamos en guerra estamos dialogando, entonces dialoguemos de esa misma manera. No, eso al contrario, el mono Jojoy se paseaba, se pavoneaba con su barriga impresionante por las calles, le hablaba con forma despectiva a los periodistas, y muchos de los periodistas que hoy en día son como dicen los jóvenes, los duros en los medios, allá lamboneándole a los delincuentes y tratando de volverlos famosos. Recordamos a Diana Calderón, recordamos a Francisco Javier Díaz y otros, es que son muchos de los que estaban allá, y la única que tenía carácter y los llamaba terroristas y delincuentes, inclusive los metía en el programa a la noche y les decía 4 verdades, era Claudia Gurizati. Lo demás parecía que todos estuvieran de acuerdo con ellos. Le pasaba un acto criminal como estos y descaradamente le preguntaban a Tiro Fijo en el Caguán, comandante Marulanda, ¿y entonces cómo va el avance? ¿Si hay paz o no hay paz? Y al otro día otro municipio de estos destruido, niños secuestrados, dramas terribles, policías asesinados, soldados asesinados, y seguían diciéndole que comandante y hasta entrevistándolos. Y es más, el señor Enrique Santos le dio columna permanente a Alfonso Cano en el periódico El Tiempo. Entonces aparecían los editoriales y al lado el documento de Alfonso Cano hablando de las ideas de Gramsci y el terror y la revolución socialista. Y el presidente o el gobierno de Pastrana le expedía permisos a todo el que venía del exterior a reunirse con las FARC a tomarse fotos. Esto es aterrador y ese es el contexto que queremos que no se nos olvide. Entonces Mi aquí coronel, vemos, perdón, mi coronel, aquí vemos los policías asesinados, una foto con nombres propios para que no digan que nos lo estamos inventando, y la ceremonia del sepelio que fue impresionante, impactante. Veíamos en el video las fotos de la señora, las hermanas, las mamás, las esposas, las hijas o los familiares de estos agentes completamente desconsoladas, pegadas a los cajones, sí, a donde estaban los féretros, y no se nota por ningún lado que el país, que la academia, que los medios de comunicación reaccionen y cambien de tercio y sigan llamando insurgentes a estos criminales y sigan dándoles el juego y dándoles espacio y entrevistándolos y todavía haciendo comentarios de que es que los problemas sociales son los que han llevado a los daños colaterales. No, aquí lo que vemos es terrorismo duro y puro, criminalidad morbosa, y que el país no la ha calificado como es. Entonces, esos serían los hechos, mi coronel. gracias, mi coronel. Entonces, por favor, rindamos un minuto de silencio en memoria de los heroicos agentes de policía que fueron asesinados a sangre fría por los terroristas de las FARC, pese a que estaban heridos y se habían rendido por imposibilidad para combatir. No hay sonido. Se cayó temporalmente la señal de Zoom, entonces nos toca volver a colocar el video. Cosas de la tecnología. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, sigamos, mi coronel González.
Mi coronel, ¿cuáles son los resultados de este contundente golpe táctico que por su naturaleza alcanzó importantes efectos estratégicos? Durante el periodo de mayor asedio de las fuerzas militares contra el narcoterrorismo, el narcoterrorista Comando Central de las FARC, autodenominación con la que se hacía llamar este grupo bandolero. Bueno, mi coronel, los resultados son desastrosos para Colombia, para nuestro país, nuestra historia, porque fue una noche de horror, una noche de terror, de miseria, de violencia, de barbarie, de las peores bajezas que puede cometer el ser humano contra otras personas y que al final solo sirven para adjuntarlas en una historia de vergüenza. 13 agentes de policía asesinados a sangre fría y de manera cobarde a leve y sobre seguros. De igual manera, la pérdida del armamento y las comunicaciones de estos agentes, porque las comunicaciones fueron destruidas por la, valga la redundancia, por la destrucción del puesto de policía, y el armamento que tenían en la mano se lo robaron todo y además los asesinaron. Un señor civil herido y un agente de policía herido que fue el único que sobrevivió. 11 bandoleros muertos, y parece ser que esto fue lo que más los alebrestó a asesinar a los soldados, porque ellos iban, como tenían toda la ventaja, a asesinar a los policías, porque iban con la ventaja. Entonces, cuando vieron que cayeron algunos compañeros de ellos, su reacción fue asesinar a los soldados. Ahí cayó inclusive el que iba encargado de dirigir el asalto, que era el cabecilla de la cuadrilla Héroes de Marquetalia. Entonces, por eso asesinaron a los agentes a sangre fría, porque consideraron que era una forma de vengar la muerte de sus compañeros. Y en la operación que hizo el ejército, capturó a 2 terroristas que confesaron todo y relataron los hechos como había ocurrido, y coadyuvaron a nuevas acciones contra el grupo, pero eso no levantaba ya la vida de los agentes, ni la pérdida de todo lo que causaron allá, ni un civil. El civil, imagínense que es un caso curioso, porque el señor había estado en otro municipio del Tolima trabajando como la persona que distribuía las facturas de electricidad del municipio en Playa Rica, y allá en esos días atacaron a Playa Rica, y entonces él pidió que lo trasladaran para otra parte porque había perdido su casa en medio de la destrucción que hizo la guerrilla en Playa Rica, y al llegar allá lo trasladaron también como el mensajero que repartía los recibos de electricidad ahora en Roncesvalles, y al llegar allá no llevaba un mes cuando el otro asalto terrorista, y ahí sí terminó herido y estuvo en peligro de morir como consecuencia de las heridas que recibió en este asalto. Entonces la desgracia también persigue a muchas personas en medio de esto. Hubo una destrucción de todas las instalaciones públicas, todas, ahí vimos las fotos, la alcaldía, el puesto de policía, las oficinas del Consejo Municipal, la oficina de la UMATA, que es muy importante en los municipios de Colombia en esa época, y también parte de las instalaciones del Banco Agrario y casas de personas particulares alrededor del cuartel de policía o cerca del cuartel de policía, porque o los terroristas disparaban los cilindros y destruían las casas, o se trepaban por los techos y desde allá también disparaban y rompían las paredes para pasar de un lado a otro. Es decir, los daños fueron muchos, y esto curiosamente no se menciona en el informe de la memoria histórica, porque no fue en el único municipio, en todos los municipios hacían lo mismo. Bueno, y eso causó naturalmente terror, zozobra y desazón entre los civiles, y se materializó en los desplazamientos forzados de campesinos que tuvieron que salir de la región, no solo a los que les quitaban las fincas, sino a los que por miedo se iban, que es otro de los eventos que tampoco se mencionan en esa memoria o en ese informe. Entonces uno dice, ¿cuál es la verdad que está contando si no relatan todos estos hechos tan dantescos que ocurrieron y que no son inventos
de ficción ni son parte de novelas. Grandes rasgos, esos son algunos de los resultados letales de esa incursión terrorista de las FARC contra los civiles de Roncesvalles el 14 de julio del 2000, mi coronel. Mi coronel, ¿qué lecciones tácticas, estratégicas y geopolíticas se derivan de esta operación militar contra las narcoterroristas FARC? Mi coronel, aquí antes de entrar a eso, miremos lo que es la nobleza del pueblo colombiano o la tragedia del pueblo colombiano, como la queramos mirar, cuando no tiene otras opciones. Entonces, cuando ya estos sujetos firman el pacto con Santos, entonces descaradamente van por las regiones contando supuestamente la verdad. Y aquí vemos un caso que reúnen a todos los familiares que pudieron de los policías asesinados y de las viviendas y los demás que causaron zozobra y daño. Y aparecieron 4 o 5 bandidos de estos diciendo, sí, aquí estamos nosotros, sí, qué pena con ustedes, qué dolor que se murieron los agentes, pero era que como el gobierno no nos ponía cuidado, entonces aquí nos tocaba hacernos sentir de eso, pero les prometemos que ya no lo volvemos a hacer, ya no les volvemos a matar a sus familiares, pues ya están muertos, que los van a matar. Entonces, ahí vemos en la foto a una señora, María Alejandra Navarro García, dando su testimonio en un medio de comunicación y reconociéndolos. Y en la foto de la izquierda, a la población de Roncesvalles, escuchando a estos delincuentes y con esa nobleza, perdonándoles todo lo que hicieron, y los tipos tranquilamente escoltados por la policía a compañeros de los policías que asesinaron para que la gente no les fuera a hacer nada. Esto es increíble, pero es lo que pasa en el supuesto Estado de Derecho que hay en Colombia, garantizándole a estos delincuentes lo que hacen. Y luego, más adelante, esta foto es de ese momento de la época. Vemos aquí en la esquina el icónico Telecom que había en los pueblos en esos años, y vemos cómo quedaron algunas instalaciones destruidas con todo el ataque terrorista, y ya los soldados en el pueblo tomando el control de lo que ocurría. También posteriormente, en el año 2014, o sea, 14 años después del asalto, el Consejo de Estado falló una demanda contra el Estado colombiano en cabeza de la Policía Nacional y ordenó que les pagaran 2.000 millones de pesos a 3 familias de 3 agentes de la Policía Nacional que fueron asesinados por las FARC en ese momento. O sea, si todas las familias hubieran reclamado, hubieran demandado, pues la suma había sido por lo menos de 10.000 millones de pesos, pero como solamente demandaron 3, a esos les pagaron 2.000 millones de pesos. Entonces, esos dos hechos nos dejan como reflexiones estratégicas o como conclusiones, de acuerdo con la pregunta, es que sin duda las FARC tomaron una ventaja política, estratégica y táctica en el departamento del Tolima por medio de su autodenominado Comando Conjunto Central, que lo dirigían Alfonso Cano y el señor Galeano, Arónomo Galeano. Aquí queremos hacer una anotación, es que los periodistas, en medio de la información con desinformación que dan, siempre decían que el terrorista era Tiro Fijo o el Mono Jojoy, en cambio que Cano era el intelectual, el negociador. Pero aquí estamos viendo con hechos que Cano, además de intelectual, era igual de criminal o peor que ellos, porque era el que ordenaba todo este tipo de acciones y las toleraba y las motivaba y las estimulaba. Entonces no hay cuento, no hay tal de que el señor Cano era el intelectual, el pacifista, era un terrorista mucho más mordaz que los demás, porque además de ser más inteligente que ellos en la parte académica y en la parte política, era un criminal sin compasión para ordenar y ejecutar este tipo de actos. Al mirar la composición organizacional, la estructura organizacional de las FARC y el área que ocupaban y las coordinaciones que tenían en los límites de Valle y Tolima, queda la conclusión que el trinomio Alfonso Cano, Jerónimo Galeano y Pablo Catatumbo era el que dirigía en ese momento las unidades de terroristas de las FARC en el departamento del Valle y se apoyaba mutuamente con las del Tolima. Tenían un trinomio que causó el terror en toda esta zona
Y hoy, pues Galeano y Cano están muertos y el señor Catatumbo es honorable senador de la República. Pero causaron un terror, una zozobra aterrador en esa época. También quedó claro que las FARC tenían una fortaleza, o la tienen todavía ya, con lo que no desmovilizaron en Cuba, es la organización subversiva de las FARC. No me refiero a la parte armada, porque supuestamente los reunieron en zonas transitorias y los bandidos supuestamente entregaron las armas y supuestamente se desmovilizaron. Pero a la organización subversiva que me refiero es a las milicias bolivarianas, al Partido Comunista Clandestino y al Movimiento Bolivariano Clandestino, que no aparecen en ninguna de las páginas de las 310 páginas del Fárrago de Cuba, no aparecen y por ningún lado los entregaron ni dijeron ni quiénes son. Y ahí es donde está la fortaleza, porque esos son los que les sirven de logística, de complicidad, de inteligencia y de difusión política. También tenemos que la insuficiencia de equipos de combate y de medios de inteligencia permitió que las FARC tomaran esa ventaja político, estratégica y táctica, no solo en el Tolima, sino en gran parte del país, sumado a que la debilidad de carácter del señor Pastrana les permitió que tuvieran a sus anchas una zona desde donde dirigían la distribución del país y nadie podía entrar a tocarlos ni a mirarlos. Antes, al contrario, era su sede social y se daban el lujo de que tenían retenes, por ejemplo, en la vía Neiva, Neiva, Balsillas, tenían retenes para controlar qué vehículos iban a entrar y no los dejaban pasar. Y fue famoso el hecho de que al señor Serpa, que estaba en campaña presidencial, iba a hacer politiquería a la región y a reunirse con los bandidos, y el Paisa, que también murió hace poco, lo devolvió y no lo dejó pasar, y entonces aparecieron Ingrid Betancourt y Serpa allá en el Caguán hablando con el mono Jojoy y con Reyes, que cómo era posible eso, que no sé qué. Y unos pocos días después, Ingrid Betancourt volvió a la zona y la secuestraron. Entonces, primero aparecía en una foto en El Tiempo sonriente con Joaquín Gómez, y después aparecía ya secuestrada y humillada por las mismas FARC con las que se estaba sonriendo en el Caguán. De aquí surgió, claro, una experiencia que se fue decantando y se fue mejorando para operaciones conjuntas. Entonces se mejoró la comunicación, por ejemplo, de la Policía Nacional con el avión fantasma, porque en este caso el avión fantasma llegó pronto, pero no tenía una comunicación clara con los agentes, que además estaban asediados, para poderlos guiar hacia dónde disparar o dónde apoyar. Entonces ese sobrevuelo del avión fantasma fue prácticamente perdido, no se pudo hacer nada y no había suficientes helicópteros. Inclusive se armó un debate terrible porque cerca de allí había una base de antinarcóticos de la policía y no hubo forma de que apoyaran, porque la norma que había en ese tiempo era que esos helicópteros eran para combatir el narcotráfico y no la guerrilla, y la embajada de Estados Unidos se lavó las manos, pero lo cierto era que no se podía. Eso lo sabemos porque siempre era así y en distintas partes del país ocurrió lo mismo. No se puede olvidar la verdadera historia, señoras y señores. Esto es un hecho real de los muchísimos que ocurrieron. Este pues llama la atención porque fue un ataque directo contra un municipio, fue la destrucción parcial de un municipio y fue el asesinato a sangre fría, de rodillas y por la espalda, de 13 agentes de la policía, que no se puede olvidar, y esto hay que recordarlo siempre. Por eso les rendíamos el minuto de silencio en honor a sus memorias, porque cayeron cruel y vilmente asesinados por las FARC. Esas serían algunas de las consecuencias. Mi coronel, supongo que usted tiene algunos comentarios con su análisis y su experiencia. Gracias, mi coronel. Encontramos muy evidente de que Andrés Pastrana era parte del crimen contra el pueblo por limitar la acción de combate de nuestras fuerzas militares y impidiendo que atacaran directamente al comando central en el Caguán como respuesta a estos hechos criminales que se estaban cometiendo contra muchos pueblos en el país. Pero de esa manera se convirtió en cómplice, no solo por omisión, porque era su deber,
combatir a estos terroristas, sino también por acción, porque dio la orden de que no pudieran ingresar fuerzas militares a la zona de distensión, que así lo llamaba, pero que realmente esa zona de distensión se constituyó en un fortín facilitado por el gobierno colombiano y específicamente por el presidente de Colombia. También en eso ayudaba mucho la justicia, que estaba en contra del Estado. ¿Cómo es que se le ocurre condenar al Estado, que además de que ha entregado el sacrificio de sus policías, tiene que indemnizar, es decir, castigar económicamente al resto de los pobladores de la nación que pagamos impuestos? Entonces es una justicia facilitadora también y propiciadora del terrorismo, porque ella por su lado sanciona el Tesoro Nacional, haciendo que los terroristas digan, no, pues si matamos más policías les hacemos el favor porque les tienen que pagar más. Prácticamente esa era la conclusión. Y no falta el periodismo que promociona las acciones terroristas, haciéndoles publicidad, porque esa acción noticiosa y especialmente muchas veces cargada de morbosidad y de amarillismo, pues es un atractivo para la compra del periódico y para que se vean los noticieros y para que se difunda la publicidad comercial con la que se financian también. Entonces, magnificar y dar notoriedad a estos hechos de terrorismo es una forma también perversa de ganarse la vida. Y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de nuestra policía, que por su naturaleza pues es civilista, pero que lógicamente que por no estar organizada como una acción de combate, como una organización de combate de tipo militar, pues tenía una gran vulnerabilidad ante estos terroristas y por eso la convirtieron en blanco de todos sus ataques, ya que los batallones y las unidades militares eran prácticamente imposibles de atacar, aunque hubo varios intentos. De esa manera buscaban destruir en todos los sentidos y por todas las formas el ejercicio de la autoridad, con esos hechos de extrema crueldad humana contra el pueblo y con hechos de dolorosa impugnación con nuestros policías, que ahora parece que van a quedar todavía más vulnerables con la nueva ideología que se quiere implantar en ella, alejándola del apoyo y del respaldo militar, como lo han tenido ya durante muchos años, y cambiando su doctrina y su cultura que en otras direcciones que no corresponden a la situación real de Colombia y que fue lo que no quiso contar la Comisión de la Verdad. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, llegamos al final del programa. Los vamos a invitar a escuchar nuestro mensaje institucional. Los invitamos para esta noche en la Academia Diaria que hace la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a verificar o hacer un ejercicio de análisis de cómo sería la incidencia del gobierno Petro, del que usted mencionó tangencialmente, con lo que piensa hacer con la Policía Nacional, cómo sería su relación con los organismos de gobierno departamentales y regionales, habida cuenta que él mismo lo expresó en la campaña política, que el objetivo es tomarse todos esos gobiernos para hacer una revolución total en el país. Nada claro, y con estos antecedentes pues pone a reflexionar muchas cosas el futuro de Colombia, que no parecería no querer salir de este embrollo en que le ha metido el terrorismo comunista y la podredumbre de la corrupción política causante de todos estos daños. Escuchemos el mensaje institucional, invitados todos a consumir un buen café Don Manolo y a seguir creyendo en Colombia y construyendo nuevo país.
Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, mi coronel, llega.